Ciencia clandestina, con Mari Carmen Escámez en Radius. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? David Papineau, filósofo académico del King's College de Londres, opina que primero fue el huevo. Sin embargo, el relato bíblico de la creación dice, por otra parte, que Dios creó las aves. Pero eso sí, el libro sagrado no expresa nada sobre los huevos. De un modo u otro, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que nuestro planeta ha cambiado muchísimo desde que se originara hace más de 4.000 millones de años y que sus habitantes nada tenemos que ver con aquellos primeros homínidos. Pero, ¿somos conscientes de verdad del futuro que estamos creando? Hoy, en Ciencia Clandestina, evolución humana frente a robots. ¡Comenzamos! Para despedir este año 2019, hemos preparado un programa especial donde debatir sobre algo tan complejo como es el ser humano. Para ello tenemos el placer de contar en el estudio hoy con el profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, José Barrientos, con Javier Gutiérrez, miembro del Grupo de Investigación, Ingeniería, Web y Testing Temprano, de aquí también de la Universidad de Sevilla, y con nuestra colaboradora habitual, Susana Gaitán, de la Facultad de Biología. Bienvenidos a todos a Ciencia Clandestina, el programa de divulgación científica de Radius. Hola. Gracias por invitarme. Igualmente, muchas gracias, Marcano. Bueno, pues vamos a meternos ya en materia. Es un placer, como os digo, para mí moderar esta mesa redonda en la que, si os parece, yo lanzaré un par de cuestiones para que cada uno de vosotros nos ofrezcáis vuestro punto de vista como expertos, ¿vale? Cada uno en vuestra materia. Para empezar, me gustaría saber qué opináis sobre la inteligencia artificial, ¿vale? Esto que se lleva tanto. ¿Podrán las máquinas de verdad superar al cerebro humano? Es una pregunta que a veces nos hacemos. Comenzamos, si os parece, con el profesor Javier Gutiérrez, que lo tengo aquí a mi derecha. Javier, ¿tú qué opinas? ¿Podrán las máquinas superar al cerebro? Bueno, en mi opinión, las máquinas ya han superado al cerebro en algunas tareas. Por ejemplo, las máquinas pueden memorizar más. Las máquinas pueden hacer operaciones más rápido. Una máquina le ganó al campeón mundial de ajedrez. Una máquina le ganó al campeón mundial de Go. Una máquina me gana a mí en todo. Las máquinas van a seguir superándonos durante muchos años. Os pongo un ejemplo. El coche autónomo. Hace ¿cuánto tiempo? ¿10, 15 años? Nos dicen que va a haber un coche que conduce solo y pensamos, eso es ciencia ficción. Pero ahora mismo no, ahora mismo es una cuestión de tiempo. Estamos esperando a ver cuándo va a salir y quién es la empresa que se va a llegar el gato al agua. Puede ser la semana que viene o puede ser dentro de 10 años. La historia de la inteligencia artificial es una historia de periodos de avance, paradas en seco y vuelta otra vez a comenzar. Si la historia se repite, yo creo que en 10, 20 y 30 años vamos a ver avances tan disruptivos que ahora mismo hasta nos cuesta imaginarlos. Bueno, Susana, tú como bióloga, ¿también opinas igual? Claro, es que la clave está en lo que ha dicho mi compañero, en según qué tareas ya nos han superado. La capacidad de los sistemas nerviosos está más cerca de la integración de funciones en paralelo. Eso es lo que todavía, y hago mucho hincapié en todavía, no hacen las máquinas. Las máquinas que de momento están siendo todavía diseñadas por cerebros de primates, y de un primate en concreto, que tiene un cerebro que mola, que es el cerebro de la especie humana. Por ejemplo, el manejo del lenguaje sigue siendo un reto en el que las máquinas todavía se defienden regular. La gestión de las emociones es una cosa que las máquinas todavía se manejan regular. ¿Quiero decir que las máquinas no vayan a ser capaces de hacerlo? Por supuesto, yo pienso que, pero es mi pensamiento, es mi opinión, pienso que en cuestiones de diseño, tarde o temprano seremos capaces de generar máquinas que autoaprendan y que manejen sus emociones. De hecho, yo me gusta poner siempre el ejemplo de estas máquinas que empezaron a hablar entre ellas y que desconectaron al final en Estados Unidos. Aquí estaban pasando cosas graciosas, sí, estaban pasando cosas interesantes porque ya son mecanismos de autoaprendizaje y de autocomunicación que dejaban a la creación fuera. Mientras la creación sea humana, pues el cerebro es humano. Y luego, pues, eso, realidades disruptivas que estamos por ver, evidentemente. José, ¿cuál es tu perspectiva desde la filosofía? A ver, ya que habla una bióloga, a mí me gustaría hablar de la antrobiología, o antropología, que precisamente Eric Sadin ha desarrollado y donde precisamente se desarrolla la idea de si realmente el ser humano puede ayudarse de la robótica
para ser superior a sí mismo. De hecho, ya hay sujetos que precisamente han desarrollado nuevos sentidos. Por ejemplo, hay personas que, como Neil Harbisson, que es el primer hombre robótico desarrollado en la propia realidad, aceptado a nivel de derecho, en donde realmente pues ha desarrollado determinados sentidos. Por ejemplo, escuchar los colores, que realmente los tendríamos por ahí. ¿El ser humano o las máquinas estarán por encima del ser humano? No lo sé. Creo que cuando decimos eso probablemente estamos aceptando una idea de ser humano muy estática. Y si el ser humano es algo que se va construyendo dinámicamente, yo dudo mucho que podamos llegar a construir robots que superen eso que seremos dentro de 10 o 15 años. Porque, como decía mi compañera, probablemente lo que sí estamos haciendo, y estoy ahí de acuerdo con vosotros, es que las máquinas ya nos han superado en muchos ámbitos. La cuestión es si van a tener el tiempo necesario para seguir desarrollando modelos de hombre que hoy no existen. Es decir, probablemente un modelo de hombre donde tenemos pues a un primate como modelo, pues probablemente se lleguen a superar. Ahora bien, si el ser humano es algo que se va construyendo, no sé hasta qué punto podemos llegar a ganarle la carrera evolutiva a lo que vamos siendo nosotros actualmente, aunque coincido en que en gran medida las máquinas ya nos han superado en muchos aspectos. Bueno, un debate interesante. Pensaba que alguien iba a decir que no, que el ser humano era por encima de todo, pero bueno, parece que no. Bueno, pues ahora a ver, no. Es que yo no he dicho que el ser humano esté por encima de todo. Creo que, de hecho, jerárquicamente, mientras la creación sea humana, en la jerarquía la máquina es una creación. Las cosas interesantes están pasando en esas máquinas en las que están empezando a autoevolucionar ellas solas. Ahí es donde puede estar pasando algo en la línea de lo que tú estás diciendo de las máquinas contra la especie humana, digamos, ¿no? Compitiendo con la especie humana. De momento la jerarquía es yo creo, tú haces. Si metes basura, te sale basura. Esto es así, ¿o no? Ingenierías. Sí, sí. El problema sería ¿qué es el ser humano? Voy un poco al tema filosófico, ¿no? En tanto en cuanto estemos haciendo la pregunta de si vamos a conseguir superar al ser humano a partir del mundo robótico, antes habría que saber qué es el ser humano. Si vamos a la filosofía, el gran problema es que eso de qué es el ser humano no es algo que esté constituido de por sí ya, con lo cual yo creo que la pregunta es muy interesante, pero que parte de ciertos presupuestos filosóficos, por supuesto también biológicos, de ingeniería. Pero si no tenemos de base ese presupuesto, pues tendríamos que planteárnoslo. Y además la pregunta yo creo que tiene mucho sentido o es muy interesante porque habría que preguntarse por qué esta demanda de que el ser humano tenga que estar por encima, por qué este miedo de que la máquina esté por encima del ser humano, ¿no? En series como Westworld, pues se plantea de alguna forma toda esa perspectiva de cómo una máquina puede sentir, pero ahí ya hay un modelo de ser humano, es decir, el ser humano es algo que en alto nivel no solo piensa, sino que realmente puede sentir. ¿Realmente el ser humano es algo que en alto nivel puede sentir? Yo supongo que hace 2 siglos no iría por ahí. Por lo tanto, la pregunta de ¿es posible que haya máquinas que superen al ser humano? Parte de una pregunta anterior, y es ¿qué es el ser humano? A partir de esos modelos probablemente se puedan hacer máquinas que superen a ciertos modelos de ser humano. Pero en términos generales yo la veo problemática, pero tremendamente desafiante e interesante. Javier, ¿qué opinas tú? Bueno, la verdad es que esta pregunta nos abre un aspecto bastante grande. Por regla general, desde la perspectiva más técnica, que es la que yo me muevo, más que el ser humano en su totalidad, nos solemos centrar más en la parte del cerebro. Entonces, no solo tenemos un cerebro, tenemos varios. Ante un mismo evento tenemos distintos estímulos. Hemos visto que para un cerebro más primario, un cerebro de buscar patrones, ahora mismo las máquinas están lo suficientemente evolucionadas para que estén al mismo nivel, incluso a un nivel superior. Y yo creo que los avances en la inteligencia artificial van a ir un poco en paralelo a los avances del cerebro. Todavía nos queda mucho por descubrir de las funciones más complejas del cerebro, las ideas originales, inventar cosas nuevas. Y yo creo que con los avances tecnológicos que estamos teniendo, que son cada 10 años prácticamente nos reinventamos, vamos a poder ir a la par entre los avances del cerebro y los avances tecnológicos. Entonces, aunque se plantea unas barreras muy interesantes más allá del cerebro, que bueno, estoy encantado de estas aportaciones, si solo nos quedamos con esa parte, con la parte más cognitiva, más de neuronas y demás, yo creo que ahí prácticamente no hay ningún límite. El único límite es el tiempo. Ahora os planteo otro dilema. Como docentes, ya que los tres dais clases aquí en esta Universidad de Sevilla, ¿estáis de acuerdo en que la filosofía se elimine de los colegios?
¿Sería mejor reforzar otras materias viendo además los resultados o los malos resultados del último informe PISA, en el que España tiene sus peores resultados en ciencia y se estanca totalmente en matemáticas? Bueno, por alusión, comenzamos con la opinión del profesor Barrientos. Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante la pregunta, aunque desgraciadamente no hay que eliminar la filosofía de los colegios porque simplemente no existe. Es decir, aparte de una ética en cuarto de eso, pues desgraciadamente no existe. De todas formas, me parece que la pregunta es muy relevante porque precisamente buscando ayer algunos datos en relación a eso, hay una serie de estudios sobre lo que nosotros trabajamos, filosofía aplicada, que lo que pretende es desarrollar capacidades de pensamiento crítico, creativo en escuelas, pero por ejemplo también en prisiones, y tú lo sabes bien porque hemos trabajado en la Noche Europea de los Investigadores. Bueno, pues... Con mucho éxito, debo decir, ¿eh? Muchas gracias. Pues sí es verdad que empezamos a tener resultados en prisiones, pero vamos al tema de los niños. Dentro de filosofía aplicada podríamos encuadrar un movimiento que es filosofía para niños, y hay un estudio de Félix García Morillón, el que introduce filosofía para niños aquí en España. El libro se llama La estimulación de la inteligencia racional y la inteligencia emocional, para los radioescuchas que quieran verlo, que demuestra que aquellos niños que han estudiado durante 5 años filosofía en las escuelas, filosofía para niños, no la historia de la filosofía, pues aumentaban sus cualificaciones en lengua y en matemática. El dato es muy interesante, de un 5,59 a un 6,68 en las calificaciones, mientras que aquellos que no habían estudiado filosofía en las aulas disminuían sus calificaciones, ya no obviamente en filosofía, sino específicamente en lengua y literatura. Lo cual, bueno, y hay otra serie de estudios, esto es simplemente un estudio español, pero la verdad es que hay decenas o casi centenas de estudios que se pueden descargar en la página web del ISPIC, una página web del principal Instituto de Filosofía para Niños, y entonces demuestra que la filosofía no es solo interesante en las escuelas por una cuestión corporativista, sino, como decía, mejora las capacidades en lenguas y matemáticas específicamente. Por lo tanto, no se trata de si hay que litigar con ciencias o con matemáticas, sino se trata de que sería muy interesante implementar filosofía aplicada, filosofía para niños, dentro de las escuelas. Vuelvo a decir, teniendo en cuenta que no sea estudiar historia de la filosofía específicamente, sino desarrollar capacidades filosóficas como son pensamiento crítico, creativo, cuidadoso o capacidades reflexivas. Y bueno, aquí tenemos datos específicos. O un segundo dato, si me permitís. En este proyecto que tenemos en prisiones desde hace 2 años, en prisiones españolas, pero también en prisiones brasileñas, colombianas, mexicanas, pues se demostraba también que aquellos que habían recibido este tipo de talleres de fomento del pensamiento crítico, también de gobierno de las pasiones, mejoraban en regulación emocional, gobierno de las pasiones diríamos nosotros, un 15% respecto a aquellos que no habían mejorado esas capacidades. Y lo mismo pasaba a nivel de capacidades de apertura mental, mejoraban un 14,3% respecto a aquellos que no lo habían mejorado, o en capacidades para tomarse la vida con humor, mucho más abierta, inclusive un 23,4%. Por lo tanto, es necesario la filosofía dentro de las escuelas, yo creo que dentro de las escuelas y también fuera de las propias escuelas, y ahí es donde estamos trabajando con el proyecto Boecio. Javier, ¿tú como ingeniero qué opinas? Bueno, pues yo creo que estoy un poco en la línea de lo que hemos estado comentando aquí. Si tenemos malos resultados en ciencias y en matemáticas, es porque lo estamos haciendo mal. Quitar filosofía o alguna otra materia y dedicar más tiempo a hacerlo mal no va a hacer que tengamos mejores resultados. No quitemos la filosofía. De hecho, después de escuchar las aportaciones de nuestro filósofo, yo estoy justo por lo contrario. Vamos a meter más filosofía, porque me parecen fabulosas, de nuestra bióloga también. Pero vamos, estoy encantado de los 2 compañeros que me acompañan. ¿Por qué no quitamos otras cosas? ¿Por qué no quitamos, por ejemplo, a maestros y pedagogos que piensan que 20 niños aprenden igual, de la misma manera, como si fueran piezas intercambiables de una máquina? Facebook, Google, Amazon, etcétera, nos demuestran que no somos iguales, somos únicos. Todas estas empresas están utilizando la inteligencia artificial para saber dónde estamos, qué hablamos y con quién salimos en las fotos. Quieren conocernos a nosotros en persona para poder vendernos de manera personalizada e incluso influir en nuestro comportamiento. Mi Facebook, mi Amazon, es distinto del vuestro. Si ponemos uno al lado de otro, salen cosas distintas porque nos conocen y se adaptan a nosotros. ¿Podemos utilizar esta inteligencia artificial para tener una enseñanza personalizada? ¿Podemos ayudar a cada alumno en lo que él o ella necesita? ¿Podemos tener la aplicación o el pedagogo que diga: hola Fernandito, me he dado cuenta de que tú las multiplicaciones las llevas un poquito regular, vamos a trabajar un poquito esto? Y que cuando venga Juanita le ponga una cosa diferente.
Esa es la pregunta que dejo aquí planteada. Pero eso es muy ideal, ¿no? Bueno, Y además hay que reconocer, yo quiero romper una lanza por el equipo de docentes que hay en los colegios que hacen virguerías al respecto, ¿eh? Todos y todas podemos recordar a esa supermaestra, a ese profesor que nos conoce por nombre y apellido, que nos conoce más que papá y mamá porque pasa con nosotros más tiempo que papá y mamá. Igual la clave está en los medios que se le ofrecen a esa profesional. ¿Vale? O sea, estoy completamente de acuerdo contigo en que las personas no son intercambiables y necesitan atención como personas. Cuidadín con el señor Amazon y el señor Facebook, que yo me imagino como un señor, pero que es un algoritmo que además tiene un montón de prejuicios previos asociados a quien lo creó y decide que a mí me va a interesar más la cocina y menos el atletismo, sencillamente porque mi nombre termina en A. Ese tipo de cosas pasan, o sea que cuidadito con eso porque nos está describiendo, nos está conduciendo a una sociedad en la que las estructuras están definidas por una serie de presupuestos que son ajenos a nosotros y nosotras. Y que yo tenía preparada una cosa muy bonita al respecto, pero necesito cambiarlo a la luz de lo que ha dicho mi compañero de filosofía, porque está en la línea de definamos ser humano, pues definamos filosofía. Definamos filosofía y entonces efectivamente es que el cerebro humano, su lóbulo prefrontal, está seleccionado adaptativamente para hacerse preguntas. Es que es una torpeza adaptativa y en una reunión, en un programa como el que vamos a tener en todo el día de hoy, es muy importante recordar que son justo esas funciones ejecutivas las que han hecho a la especie humana extraordinariamente adaptativa en las condiciones ambientales. De manera que es innato en ella aprender, innato en ella hacerse preguntas. Así que la filosofía tiene que impregnarlo todo. O sea, lo que se trata no es de estructurar la educación en esa idea uniforme de yo hablo y esto entra en el examen y que toda la pregunta que se te pueda ocurrir como alumnado es y eso entra en el examen, frente a ti qué te parece, qué preguntas puedes hacer, vamos a mirar aspectos distintos, vamos a construir el aprendizaje, que tampoco me lo he inventado yo, esto es antiquísimo y la gente de pedagogía se lo sabe un montón, porque lo que ha hecho la neurociencia es explicar cómo hace el cerebro eso. Pero la gente que estaba trabajándose y currándose las aulas día a día se había dado cuenta de que efectivamente es mucho más eficaz el aprendizaje si estableces una operación, una capacidad de síntesis, si estableces un debate, si haces una discusión. Y no es eso filosofía, no es eso lo que hacía Pitágoras con su gente allí sentándose y charlando al respecto. Por cierto, Pitágoras, y lo he cogido adrede, ¿por qué? Porque era matemático. Pero él no se llamaba a sí mismo matemático, se reconocía como filósofo, el que busca el saber, que eso al final es lo que hay detrás del conocimiento. De hecho, en Filosofía para Niños se trabaja dentro de comunidades de indagación que lo que pretenden es desarrollar habilidades que sirven también para las ciencias, para las técnicas, porque desarrollan todas estas capacidades como son capacidades de síntesis, capacidades de argumentación, capacidades de conceptualización, de generar buenos conceptos, de definición, e inclusive dentro de Filosofía para Niños hay trabajos inclusive para bebés. O sea, hay autoras que están trabajando con materiales para desarrollar estas cuestiones básicas. Nosotros trabajamos el año pasado en las 3.000 viviendas, en un proyectito también que tuvimos con niños de las 3.000 viviendas, y nos dábamos cuenta que no solo se trata de trabajar estas capacidades en niños, por así decir, de clase media o alta, sino también con niños que están en riesgo de exclusión social, sobre todo porque en muchas ocasiones estos niños están consumiendo determinadas sustancias. ¿Por qué? Porque no son capaces de preguntar por qué, o sea, de cuestionar a la ideología del sistema. Yo este verano estuve en México y me daba cuenta de que había una serie de niños con 8 o 9 años que estaban jugando al fútbol, como pueden jugar aquí en nuestras comunidades, y al lado de la nariz pues llevaban un líquido, y ese líquido era resistol. Y el niño pues estaba consumiendo resistol, que es una droga en México, tal como nosotros podemos estar consumiendo pues un chupa chups o cualquier otra sustancia. ¿Por qué el niño no se da cuenta de las consecuencias que tiene eso? Simplemente porque ni el niño ni la familia tiene capacidad de desarrollar una crítica precisamente con respecto al propio sistema. Y en prisión pues pasa un poco también en ese sentido, es decir, como determinadas personas ni siquiera se están dando cuenta de lo que les está pasando lo que les está pasando a su propia existencia, o como decía también el compañero, ¿no? El problema que hay
con Internet, qué es en Facebook un amigo. Yo no estoy en contra de de redes sociales ni de nuevas tecnologías, sino todo lo contrario. Creo que hay que integrarla, pero creo que nuestro conocimiento lo tenemos que integrar también aquí dentro. Hay un autor, Luciano Floridi, de la Universidad de Oxford, que tiene el Instituto Internet en Oxford y está desarrollando una ética de Internet, una metafísica de Internet, porque según él comenta, nosotros ya no vivimos en un mundo offline ni online, sino on-life, en donde lo que estamos mezclando es lo offline con lo offline, es decir, estamos mezclando dos tipos de mundo y la cuestión es reflexionar también sobre ese mundo porque es donde estamos, no podemos negarlo. En nuestras clases nuestros alumnos se meten en WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que negarle a nuestros alumnos que estén dentro de WhatsApp? Probablemente haya que generar una integración y aprender a vivir en una condición de anfibio, precisamente dentro de esto, y no abandonar este tipo de contextos. Y como decía mi compañera, yo creo que en ese sentido profesores de primaria, infantil, de secundaria, de bachillerato están haciendo una labor fabulosa de una nueva reingeniería de los procesos educativos. Entonces, vamos, que de hecho las redes sociales utilizan continuamente ese feedback y si os fijáis, el gran éxito, toda la explosión de redes sociales tiene su inicio en el diseño de Zuckerberg. Y el diseño de Zuckerberg funciona fundamentalmente porque fue un libro de caras, reconocimiento facial, que son mecanismos de neurociencia, y el establecimiento de ese pulgar hacia arriba. Ese pulgar hacia arriba estableció una reacción emocional con lo que aparecía ahí. Está jugando con la estructura de un cerebro social primate, que es nuestro cerebro social primate. Desde luego que no hay que hacer una guerra contra las redes sociales, hay que reflexionar sobre las redes sociales y interiorizarlas en el modelo de vida en el que, de hecho, ya existimos. Y no nos olvidemos que nosotros somos profesores universitarios de la universidad. Estamos hablando de muy buenos ejemplos y modelos a seguir en enseñanzas que están un poco antes de la universidad, pero a mí me gustaría que también pensemos en, como ha dicho nuestra bióloga tan estupendamente, que hay muchos maestros y muchas maestras que son auténticos héroes para sacar a los niños adelante, que de alguna manera nos inspiremos y todas esas cosas también nos las llevemos al aula, que por ser la universidad y por tener el tópico y la tradición de la clase magistral del catedrático, la eminencia que se pone y del discurso, que nos traigamos también la filosofía de decir, bueno, seamos también un poquito maestros de escuela, involucrémonos mucho con nuestros alumnos, que ya no tienen 5 años, tienen 20, pero todavía tenemos que enseñarles, todavía son especiales, todavía son únicos, incluso ya después de 20 años vienen un poquito de vuelta de la formación y un poquito quemados de la formación y estemos también con ellos. Y no olvidemos también las dimensiones sociales que tiene la universidad, que en algunas ocasiones parece que el profesor universitario no puede salir de su propia aula. En ese sentido, cooperación al desarrollo, inclusive hay asociaciones como Tiritas Creativas que están haciendo mucho. Solo un par de recomendaciones en la línea de lo que estábamos haciendo. Sí, nos quedamos ya sin tiempo. Tarkel, una profesora del MIT, del MIT, tiene 2 libros, Reclaiming Conversation, Reclamando la Conversación, y Alone Together, que precisamente trata todos estos temas de cómo la conversación y las formas que tenemos de hablar están mudando dentro de nuestra propia sociedad. En los últimos tiempos está un poco negativa, pesimista, pero sí es verdad que estamos modificando el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, y yo creo que ahí tenemos que reflexionar mucho dentro de la universidad, y aun siendo profesores de la universidad, también yendo a otros tipos de contextos que son en donde los profesores de universidad también somos muy necesarios. Bueno, pues sintiéndolo muchísimo, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros estos minutos de radio. Un abrazo. Gracias. Gracias. Clandestino.